Bienvenidos a Hitos Animados, capítulo 15. Capítulo 15, sí. Wow. Un montón. Y tenemos acá con nosotros a una invitada súper especialísima que nos visita desde España. España y México son como nuestros go-to countries a la hora de llamar invitados. Tenemos que empezar a invitar gente de otros países. Pero nada, nos encanta España. Tenemos acá a Escarrufa. Hola. Hola. Muchas gracias por invitarme, me siento súper halagada y estoy súper nerviosa. No, ¿por qué nerviosa? Sí, esto es grabado, podemos editar todo, podemos decir cosas vergonzosas y después borrarlas, no pasa nada. Bien, bueno, contanos un poco, entonces, menos tu nombre, qué haces, a qué te dedicas tu relación con la contanos en tus redes, dónde te pueden encontrar quienes nos están escuchando o viendo. Pues bueno, yo soy animadora 3D. Y básicamente, pues ahora mismo me estoy dedicando a esto 100%. Tengo la enorme suerte de vivir de animación. Y ahora mismo estoy concretamente en una empresa de videojuegos, pero también he podido tocar cine y un poquito de serie. Y bueno, pues no me puedo quejar, en realidad es un sector en el que es difícil entrar, pero que una vez estás dentro y sigues creciendo, da gusto, ¿no? Es verdad que hay momentos de saturación y demás, pero bueno, como en todos los trabajos, obviamente. Y nada, bueno, realmente me he dado un poco a conocer a raíz de mi blog de YouTube de Escarrufa Animation, que es una iniciativa que decidí crear hace menos de un año, en enero hará un añito justo, porque creía que era importante divulgar la animación de una forma que todo el mundo pudiera entender. Es decir, quitando el tema histórico, el tema más conocido, ¿no? Porque realmente mucha gente se interesa y busca, y hay libros que te explican cómo empezó Disney o cómo empezaron así las productoras grandes y tal. El tema de la animación tras las cámaras, ¿no? Sin pasar por tutoriales ni nada de esto, porque hay profesionales muy top que hacen tutoriales ya en YouTube y ahí no me quiero meter, pero sí explicar los principios, un poco el making of, ¿no? ¿Por qué la animación es así, la 3D, y cómo se hace para que cualquier persona pueda entenderlo? Sí, un poquito el detrás de cámaras o digamos, la industria desde adentro, ¿no? Eso es. Que es algo, yo creo que a veces las empresas, como vos decís, como Disney o Pixar o las empresas grandes, cuentan su historia para el público general, pero de forma muy institucional, muy recortada, ¿no? Y creando ellos su propia narrativa. Claro. Pero es verdad que no hay muchos, bueno, los chicos de Keyfriend lo hacen también, contar un poco la industria, pero no hay muchos, digamos, espacios, canales o contenidos que no sean justamente ni la parte más técnica, que sería lo tutorial, o la historia que que construyen las empresas de su propio trabajo, ni bueno, después la cuestión de la historia de la animación, que ya es algo también más, bueno, como lo que hacemos nosotros o lo que hacen los historiadores de la animación en general. Eso es. No, así que está buenísimo, sí, contar eso como desde el punto de vista que por ahí muchas empresas no quieren tampoco, ¿no? Mostrar. Puede ser, pero... Sí. Perdón, di. Tengo una pregunta. ¿Vos siempre quisiste hacer animación 3D o fue un proceso o siempre quisiste hacer animación? ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? Yo he dado muchas vueltas, ¿eh? Es decir, yo, bueno, primero de más jovencita iba a ciencias, imagínate. De hecho, bueno, hice el bachillerato científico, pero cuando terminé eso dije, ¿qué estoy haciendo? Si yo toda mi vida he dibujado, toda mi vida he escrito, toda mi vida he tocado música, es como, yo soy artista, o sea, ¿qué puñeta estoy haciendo? Claro. Estudiando ciencias, que sí, tiene más salidas según dicen, pero no es verdad, eso es mentira. Y entonces, como no sabía exactamente en qué especializarme, hice la carrera de comunicación audiovisual, que es muy general. Sabía que me gustaba el cine, pero no sabía exactamente por dónde tirar. Sin embargo, toda mi vida he sido una friki de la animación y no me había dado cuenta, ¿sabes? Es decir, yo todas las películas en bucle desde el VHS. Y mi madre siempre me lo dice, en plan, es que no te he visto viendo otra cosa, casi. Y nada, tras estudiar la carrera de audiovisuales, que pude indagar un poquito en cada rama, me di cuenta de que pues
ser animador es posible, porque es que era una cosa que yo ni me había planteado, ¿no? Porque en mi época es verdad que ahora tiene más visibilidad y tal, pero en ese momento, por lo menos en mi pueblo de Mallorca, claro que estamos hablando que no soy de Madrid, no soy de Barcelona ni Valencia, soy de un pueblo de Mallorca y ahí no era una cosa que se contemplara, ¿no? Y dije, pues adelante. Es verdad que hice la carrera en Madrid, me vino muy bien para conocer gente, para ampliar un poco mi mundo y me lancé al máster de animación 3D después de la carrera. ¿En qué universidad? En la iBots Academy la hice, que es la academia de la productora de la iBots de allí de Madrid. Sí. Y la verdad es que fue un shock porque yo no sabía nada técnico de la animación. Y de ahí viene un poco también el tema de mi canal, de que yo me habría gustado tener un canal así, que me hubiera enseñado cosas antes de empezar yo a animar. Entré en el máster sin saber ni siquiera qué era Maya. O sea, para que veas, es como yo era muy fan de la animación, sabía que quería hacer eso, quería dar vida a los personajes, pero no sabía cómo, no tenía ni idea. Y bueno, me tuve que poner las pilas a tope, animé mucho ese año, mucho, aprendí un montón y no sé, estoy súper contenta. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que con tener ciertas herramientas básicas, por lo menos si ya te gustaba dibujar y bueno, y escribir también, ¿no? Sí. Después las herramientas se adquieren y se aprende, pero claro. Está bueno tu recorrido también para inspirar por ahí gente joven que piensa que tenés que nacer sabiendo que va modelar y que va. Sí, y está bueno tu canal porque sin dejar de ser técnico, sin hablar de cómo trabajar la animación, no es son consejos, tips o cosas que hay que tener en cuenta a la hora de animar, que entretienen a quien sabe animación, a quien está animando o le sirven a quien está aprendiendo animación como a quien no tiene idea. Eso porque es como, claro, el lip sync se hace así, la actuación, las expresiones, la línea de acción, como esas cosas que está bueno poder brindarlas para que la gente se sienta más cerca de la animación. Exacto. Sí, o para los profesionales que nos interesa tipo la historia de la animación, pero que nunca agarramos nada. Claro. Que no animamos. Bueno, este capítulo vamos a hablar un poquito de el 3D. Eso es. Esta forma como de la más reciente, ¿no? De las técnicas animadas. Ya estuvimos hablando sobre stop motion con Adrián Encinas, también de España. Estuvimos hablando sobre animación 2D para adultos específicamente con Sloppy Pencil de México, que es el director de animación de Rick and Morty. Y ahora estamos acá con nuestra invitadísima especial también de España. Vamos a hablar un poquito de cómo surgió esta técnica, cuándo. Y si bien tiene una historia corta, aunque ya no es tan corta, digamos, ya no. Ya son unos 40 años. 30, 40 años. Sí. Vamos a ver un poquito cómo se fue desarrollando y en qué estado está ahora, ¿no? Porque si bien, pasaron 4 décadas ya, 3, 4 décadas y cómo está cambiando, digamos, y cómo está creciendo. Obviamente ustedes dos saben muchísimo más de animación 3D que yo. Yo creo que voy a hacer preguntas nada más. No voy a decir ninguna afirmación, solo voy a preguntar y sorprenderme. Porque son dos expertos realmente, los dos trabajan en animación 3D, así que me va a encantar aprender mucho y escucharlos. Hablemos un poquito como del origen de la animación 3D, ¿no? De esas primeras animaciones, de esas primeras películas. Como sabemos, la primer peli, digamos, que se hizo íntegramente en 3D fue Toy Story, pero desde antes ya existían, ¿no? Algunas animaciones que se integraban, ya sea como medio con efectos especiales o como o integradas con o en el fondo como parte de una película live action o con secuencias animadas. Pero es muy interesante el paso, ¿no? que se da entre los 80 y los 90. Eso es. En que lo poco que había de animación digital estaba más pensado para la animación científica, digamos, para representar fenómenos científicos, para calcular, estaba muy relacionado a la matemática. Claro. Incluso en los primeros acercamientos, pienso en Tron, que es del 83.
la animación 3D estaba muy relacionada a la visualización científica, porque era lo que veías adentro de un videojuego, tenía mucho que ver con lo informático. ¿Cuál fue, Escarrufa, la primer película de animación 3D que recordás o la que...? Pues es que yo te diría Toy Story, es que parece como muy obvio, ¿no? Pero es que es curioso que Toy Story es de mi año, es de 95. Y entonces le tengo como un cariño especial, porque siempre la recuerdo. Estas memorias que tenemos de súper difusas, de cuando eres muy pequeño. Porque recuerdo muchos Cartoon 2D, muchísimos. Cartoon Network me las veía todas, el Laboratorio de Dexter, las Super Nenas, que por cierto me encanta tu sudadera. Todas las de Disney de 2D, El Rey León, era súper fan, tal y cual. Pero de 3D sí que tengo recuerdos muy curiosos de Toy Story, concretamente del puñetero niño malo, que me daba un miedo, y sus juguetes. Sí. También es verdad que otro recuerdo que le tengo muchísimo cariño es el cortometraje de Luxo Junior, que es el primer cortometraje de Pixar, ¿no? Porque me impactó ver las lámparas con vida, pero que tú te lo comes con patatas y dices, es que es verdad, son un padre o una madre y un hijo, ¿no? Y... Sí. No sé, me daba una sensación como diferente del 2D, porque era un 3D súper primitivo, que es verdad que en ese momento nos parecía maravilloso y que tal, pero lo ves a día de hoy y dices, uff, qué 3D más raro, más plasticoso, ¿no? Pero sí para mí se resiste, digamos, al paso de los años. Yo sigo viendo Toy Story y claro, me parece que después de un rato uno está más acostumbrado, ¿no? A las texturas más por ahí un poquito más complejas, claro. A una iluminación un poquito mejor, pero igual después de los primeros 5 minutos ya uno se acostumbra. Sí, ahí también es lo que importa la técnica por un lado, porque por más que fueran súper primitivos, estaban bien animados. No, eso desde luego. Eso Pixar siempre lo ha hecho bien, siempre. Y segundo, la historia, digamos, todos te cuentan una historia. Entonces, eso me parece que es lo que trascendió y lo que hizo que Pixar, sea lo que es hoy, ¿no? Sí, y de hecho yo en lo que os comentaba de los cortos estos de Pixar, creo recordar que tenía un DVD o algo así que era como un recopilatorio, ¿no?, de todos esos cortos, y me encantaba verlos una y otra vez. Entonces yo creo que Pixar, que realmente fue de las primeras productoras que hicieron en 3D largometrajes y demás, es de mis primeros recuerdos y de los que más cariño les tengo en general. Yo creo que estaría bueno también que mencionemos que, es algo que también ya hablamos bastante en nuestro capítulo sobre stop motion con Adrián Encinas y también en nuestro capítulo sobre dinosaurios, que es, Jurassic Park, ¿no? Porque un par de años antes de que salga Toy Story, empieza, con Jurassic Park, digamos, se introduce el 3D en una película muy mainstream y... Si bien estaba usado como efecto especial, digamos, de alguna forma, en un lugar muy central en la película, ¿no? Y así como en el capítulo anterior de Stop Motion, hablamos como de lo que eso significó para el Stop Motion, porque Phil Tippett, que lo habían contratado ahí para hacer los efectos especiales y los dinosaurios en Stop Motion, a la mitad de la producción le dicen, bueno, ¿sabes qué? Acá estos locos acaban de inventar la magia. Vamos a dejar sin trabajo un poquito. Sí, creo que tanto a la animación 2D como al Stop Mo, la aparición del 3D les hizo temblar mucho el piso, digamos. Cuando a Pixar le empieza a ir bien y ya empieza a ser una empresa considerable, ya casi un poquito antes de Cars, pero ya cuando había largado Buscando Nemo, Monsters Inc., todo. Y Disney seguía como, después del boom de los 90, empezó como a... En esa espiral decadente. Claro, empezó como a caer. Esa época. Todos decían que la culpa la tenía el 3D, digamos, que el 3D como técnica había como roto un poco el éxito del el equilibrio de la animación, ¿no? Eso es. Sí, pero como la enseñanza ahí es que las técnicas animadas no compiten, sino que conviven. Al final, ¿no? Es así. Sí. Es decir, esto es como cuando apareció, por ejemplo, el internet, que se decía pues que se acabaría la televisión, y cuando apareció la televisión se decía que se acabaría la radio. Y al final no, o sea, toda una cosa retroalimenta a la otra y al final se crean cosas nuevas a raíz de estas, ¿no? Y en Jurassic Park lo que comentáis se ve súper claro en
Netflix han sacado una serie de capítulos de cómo se hicieron las películas, y entre ellas... Las películas que nos formaron. Eso es, y entre ellas está Jurassic Park, que me pareció súper interesante. Y es lo que vosotros decíais, estaba Phil Tippett súper contento haciendo su stop motion, porque además el tío es un crack, que de hecho ahora hace poco o dentro de nada va a sacar una película nueva, que ha llevado 30 años haciendo. Una barbaridad. Wow. Dijo, pues no, mira, tenemos a Steve Williams y a Mark Dippe que han creado de alguna forma un esqueleto de un dinosaurio que está rigueado y que se puede animar. Claro, se lo enseñaron a Spielberg y se quedó alucinado, obviamente, porque dijo, qué fluido, jolín, en comparación a lo otro, ¿no? Pero es que al final demuestra la propia película que no es una competición, porque dentro de la propia película hay stop motion, hay 3D y hay animatrónicos. O sea, hay de todo. Sí. Sí, hay muñecos, y incluso en ese capítulo de las películas que nos formaron, más que animatronics, hay momentos que son directamente Puppets. Muñecos, porque cuentan cuando está la Triceratops ahí tirada enferma, que había 3 tipos abajo con un palo para que respirara. Sí, increíble. Tracción humana. Ya ves. Sí. Exactamente, sí, las técnicas. Eso, bueno, también es una enseñanza interesante para cuando aparezca la próxima técnica animada, que andas a ver. Yo creo que cómo sería la realidad virtual lo próximo, pero bueno, seguirá siendo 3D. Sí, es como un poco, el motion capture, vos decís, también es como una técnica nueva, pero al mismo tiempo también sigue siendo 3D, claro. o no, puede ser 2D también, en realidad es como que... Pero en algún momento va a aparecer algo nuevo y distinto, y eso no necesariamente va a matar ni al 3D, ni al 2D, ni al stop motion. Yo creo que eso ya un poquito nos vamos acostumbrando a bueno, esto no va a matar nada, como que ya nos tomamos los cambios de tecnologías más tranquilos. Cuando aparecen los motores de videojuegos, nadie dice, se van a romper, van a dejar de existir los programas tradicionales. No, van a convivir y se van a acomodar y se van a retroalimentar. Eso es. Y ahí, bueno, justamente me parece interesante que estuvimos nombrando a Spielberg y a Pixar, que son como los dos las dos empresas que arrancaron con el 3D. Con la animación 3D. Sí. Pixar venía con un poco de ventaja, pero siempre Spielberg y DreamWorks como tratando de marcarle los límites a Disney y a Pixar después, como bueno, hasta acá. Y bueno, y por otro lado, creando esto, que la primera fue Jurassic Park, una película mainstream con... Bueno, podemos igual nombrar incluso antes a Terminator. Sí. Podemos nombrar la secuencia del vitro, no me acuerdo. Terminator 2. Sí. Terminator 2. Hay algunos ejemplos, incluso películas de Disney, ¿no? Sí. Tenemos la secuencia de La Bella y la Bestia. con el paneo gigante. Sí. Donde... Bueno, yo siempre me acuerdo de los títulos más allá de Disney, ¿no? Los títulos de Laberinto. Los títulos de Laberinto. Sí, que está como esa lechuza en 3D. Aquí en España es dentro del laberinto, aquí. Dentro del laberinto. Pero siempre que tenemos alguna charla con alguien gente de España, hablamos de los nombres de las películas. Claro. Hoy siempre me causa gracia cómo le dicen a las chicas superpoderosas. Sí. La super niña, ¿cómo es la supernena? La supernena. Acá se llaman las chicas superpoderosas. ¡Ostras! ¡Qué largo! Sí. Nada que ver. Y nos reíamos con Adrián de Flashed Away. Que es lo que el agua se llevó. Que aquí es Ratónpolis. Ratónpolis. Sí, lo vi. Ya ves. Es que siempre hay cambios en los títulos, y a veces bien y a veces muy mal. Y en algunos casos innecesarios. Algunos casos innecesarios, porque podrían tener el mismo nombre en Latinoamérica y en España. Pero bueno, hay distintas empresas de traducción con distintos criterios. Pues lo que decíais de los principios un poco, bueno, de detalles, ¿no? Como lo de La Bella y la Bestia, también en El Caldero Mágico, que es más antigua, en el 85, pues hay elementos de fondo, ¿no? En plan que están hechos en 3D, que claro, igual no son cosas relevantes, como por ejemplo pues un personaje, pero ya se va introduciendo. Y aquí quería comentar que una de las cosas que recuerdo también de pequeña verlo y que me impactara, era la Hidra de Hércules. Eso que Hércules es mucho más adelante. Pero al ser todo en 2D y además con ese estilo tan marcado y tal, de repente ver la Hidra en 3D era como que me daba el triple de miedo. Digo, ostras, claro, que tiene profundidad esto. Qué interesante, claro, como que el efecto
Sí. Claro, en un villano, en un monstruo, como que lo hace mucho más realista dentro de la realidad de esa animación, al ser bidimensional. Interesante ese efecto, ¿no? Sí, la introducción del 3D dentro del 2D tiene ahí como un camino sinuoso. Las primeras experiencias, tanto La Bella y la Bestia, como la alfombra, que está bien, fue solamente pintada, pero la alfombra de Aladdin. Imagínense pintar esto cuadro por cuadro, la alfombra con ese... O el tigre que aparece... Son bastante más sutiles que después lo que pasó más o menos a mediados de los 2000 con La Isla del Tesoro, Atlantis, Hércules, que estaban como encontrando los límites, me parece. Justo, como por momentos decías, se pasaron ya ves. en el 3D. Sí que es verdad que esa época fue un poco, además, lo que hablábamos antes de que Disney estaba ahí. Hércules sí que fue un exitazo, pero... El Planeta del Tesoro, que me parece un peliculón, creo que casi no tuvo éxito. De hecho, yo la vi ya mayor. Y igual que Atlantis, lo mismo. Que no es de las películas más conocidas de Disney ni por asomo, y es muy buena película. Y yo creo que estaban ahí como encontrando un poquito su esencia, que al final pues se rindieron al 3D. Y no de la mejor manera. Para mí la época, más o menos en 2003, 2004, ¿o será que rompen Disney con Pixar y Disney lanza su división animada en 3D y saca películas que no son... Esas sí que no me parecen de lo mejor de Disney, que es Chicken Little, Bolt, que está buena, Bolt está más o menos buena, y el Meet the Robinsons. Claro. Que a mí me gusta familia del futuro. A ella le gusta, a mí no. Me gusta porque hay un tiranosaurio. No, sí. Pero ahí te demuestra un poco que la técnica no hacía al problema. No era el problema la técnica. El problema era que no estaban contando historias tan buenas. Son como películas que quedaron como menores, ¿no? De alguna forma. Yo no sé si será un problema de distribución, de marketing, pero sería difícil también que fuera por ese lado con una empresa tan grande, ¿no? Será algo inherente a las pelis. Yo creo que era más bien un problema de guión. En esa época era como que querían hacer historias originales, porque... Hasta entonces casi siempre lo más exitoso eran los cuentos de hadas clásicos, ¿no? Como reinventados. Pero ahí fue como, venga, vamos a hacer cosas originales. Pues, por ejemplo, El Planeta del Tesoro, que salió fenomenal, pero luego con el paso al 3D, pues las que han mencionado es que es verdad que a mí, yo no soy muy fan de ninguna de ellas. Y no fue realmente hasta Enredados, que fue un boom, que me parece maravillosa. Amo esa película, amo a los personajes y todo. Que volvieron al cuento de hadas. Que volvieron al cuento de hadas. Es curioso, parece que Disney funciona con eso. Sí, incluso después con Frozen, si bien no es un... Eso es. Bueno, sí, también está basado en un cuento de hadas. Sí. La reina, ¿cómo se llama? Incluso Moana. Exacto. Pero bueno, en también sentido, hubo películas de cuentos de hadas que no funcionaron. Para mí hay una que está muy perdida, que es La Princesa y el Sapo. Cierto. Que es una gran película. Y no sé si fue por la técnica, si fue porque la princesa era negra y... No, pero hay una peli en 2D justo en un momento en el que el 3D estaba dominando las taquillas, no sé, en las películas infantiles, ¿viste? Pero es una gran película La Princesa y el Sapo. Les recomiendo que vean, hablando también de miniseries de Netflix, salió hace muy poquito, hace una semana más o menos, un capítulo de Explained, en pocas palabras, sobre los cuentos de hadas. Ah, cierto. Mencionan a Lotte Reiniger, por ejemplo, por el Príncipe Ahmed, y hablan de Disney también. Está muy bueno, me gustó. Me gusta todo lo que hacen ahí en Explained. Lo hacen muy bien, volvamos un poquito también a esto. Vos que la viste anoche de nuevo, de Pixar Story, ¿no? Este documental sobre la historia de Pixar que cuentan un poquito ese origen. A mí lo que me gusta de esa época, y que mencionamos un poco al principio, es que si bien ya había 3D integrado en algunas películas y salió Jurassic Park y tuvo un enorme éxito, me gusta, yo la vi hace bastante el documental, pero me acuerdo cuando hablaban de cómo los actores de voz no terminaban de entender cómo era que se iba a ver Toy Story. Como que ya, una cosa es crear un dinosaurio y meterlo dentro del mundo real, ¿no? Y otra cosa es cómo la gente se imaginaba que se iba a ver ese universo completamente hecho en 3D. Eso siempre me flasha mucho. Sí, el documental de Pixar Story está buenísimo porque cuentan por el lado de los tres fundadores más importantes de Pixar. Es un recorte, ¿no? Pero por un lado John Lasseter, que era el animador, el artista, Ed Catmull, que era el técnico, el matemático, el informático,
y Steve Jobs, que era el empresario, cómo fueron creando la empresa. Y claro, en el documental aparece gente, aparece George Lucas, como aparece Bob Iger, toda la gente que estaba en Disney en ese momento. Claro. Y viéndolo en retrospectiva era claro, no podía fallar. No podía salir mal. No podía salir mal. Con toda esa plata. Te pone plata Steve Jobs, tenés de animador a John Lasseter y el tipo que hace los códigos es Ed Catmull. Bueno, pero parecía como que podía fallar desde la óptica del momento, ¿no? Sí. Por algo lo echaron a... Sí, y es interesante cómo ahí la relación entre la técnica y el lenguaje, ¿no? Bueno, como cada película no solamente contaba una buena historia, sino cómo desafiaba los límites de la técnica, ¿no? Como con Bichos empezaron a ver crowds, en multitudes. Eso es. Qué desafío técnico siempre ellos, claro. En cada película nueva un desafío siempre, técnico. Sí, claro. Y no era el desafío técnico por el desafío mismo, me parece. Claro, es que yo creo que en realidad, pues como en ese momento era cuando estalló el 3D, ¿no? Digamos, a raíz de Pixar, el 3D pues por completo, como estamos hablando, ¿no? Largometrajes enteramente hechos en 3D. Que es verdad que antes pues hemos mencionado Tron, hemos mencionado Jurassic Park y demás, pero Pixar digamos que fue el padre, ¿no? Casi de las películas de animación en 3D completas. Y yo creo que obviamente era un reto porque es que era un invento. Ellos son como los que crearon prácticamente ese tipo de universos hechos a través de ordenador, y yo creo que también hay que ponerse en la piel de cómo eran los ordenadores antes, porque no tenían nada que ver con lo que tenemos a día de hoy, que cualquiera puede animar en su ordenador. Es decir, antes pues todas las máquinas gigantes y las cantidades de horas de render que se necesitaban por un frame era una barbaridad. Entonces, claro, yo creo que era difícil para concebir mentalmente para cualquier persona que no estuviera muy metida en un mundillo cómo se vería eso antes de verlo acabado, ¿no? Claro, luego supongo que vieron Toy Story y dijeron, vale, aquí hay material, pero hombre, antes de verlo, tiene que ser difícil. Sí, es muy interesante. El primer corto de Pixar, que no era Pixar todavía, eso es. Que es André y Wally B. Un poquito lo interesante es que si bien es una tecnología que es tecnología de punta, que se estaba desarrollando, que todavía no se sabía cómo iba a funcionar, se tomó como referencia la animación de los 30. Dijeron, bueno, claro, vamos a hacer personajes y aprovechemos que los personajes de 1930 eran formas geométricas simples, y animemos esas formas geométricas simples. Muy redondos. Y sí, y por otro lado es interesante cómo en este momento, o cómo estuvo tan bien registrado en toda la historia de animación, pero ciertos inventos tienen nombre y apellido. En animación 3D hay un algoritmo que se llama la subdivisión de superficies, que es lo que hace que a partir de un cuadrado vos tengas una forma más redondita, más le agrega polígonos y los suaviza. Yo trabajo con Blender y vos podés elegir dos tipos de subdivisión, una que simplemente subdivide y otra que le da esa redondez. Sí. Ese algoritmo dice simple o Catmull-Clark. Que es el nombre del creador. Ese Catmull es Ed Catmull, que es el creador de Pixar. Claro. Digamos, esa persona inventó ese algoritmo. Es que es eso. Y se usa popularmente. Las texturas UV se inventaron en un momento determinado, las inventó una persona determinada y eso está registrado. Y es súper interesante cómo esas personas forman parte de la historia también de la animación. Y por suerte decidieron invertir en animación narrativa, en animación ficcional, porque si no, tal vez... Claro, hubiera sido relegado estaríamos haciendo la medicina. Claro, seguiríamos haciendo animación 2D y la animación 3D sería para cosas científicas, más serias, entre comillas. Entre comillas, sí, o técnica, arquitectura. Claro. Es verdad. Bueno, tu novia no se dedica a hacer renders de... Claro, sí. La animación arquitectónica también es es curioso que en realidad la animación 3D tiene muchas aplicaciones, ¿no? Que es verdad lo que decís, que pues en la arquitectura, en el diseño de interiores, en ciencia, en la al justicia, final, incluso. En la justicia para recrear, ciencia, claro.
Yo trabajé un tiempo en el Poder Judicial acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, haciendo animaciones forenses. Ajá. Nos traían con las pruebas, con las pericias, y lo que se daba es, acá tenemos hace poco juicio por jurado, es decir, que gente que no es abogada decide sobre una causa. Entonces lo que tenía que hacer el fiscal era representar lo que él creía que había pasado en imágenes. Entonces nosotros hacíamos en un laboratorio, éramos 3, que hacíamos unas reconstrucciones forenses. Qué curioso. Súper interesante, sí. Sí, creo que lo que diferencia ahí a la animación 3D, lo que hace que funcione, digamos, para crear esta imaginería sobre la realidad es el tema de la física, ¿no? Como que ya sean los usos judiciales como en los usos científicos. Por ejemplo, cuando hablábamos en el capítulo sobre dinosaurios, cuando hablábamos con este paleontólogo, que no me sale ahora el nombre, pero nos decía, claro, como lo que uno está haciendo cuando crea un modelo en 3D de un dinosaurio, o cuando uno recrea, no sé, un choque, por ejemplo, es digamos, introducir parámetros físicos en estas imágenes para que nos cuente una realidad como tiene que haber sido, ¿no? Obviamente me imagino que hay un montón de sesgos, y vos lo sabrás muy bien porque trabajaste en eso, pero digamos, la física siempre es igual, en nuestro planeta por lo menos. Sí, lo que tiene es que el mundo es infinitamente más complejo de lo que puede representar una computadora, de lo que puede representar por ahora, pero yo creo que va a seguir siendo infinitamente más complejo. Sí. Entonces se reducen los parámetros y se reducen las cosas que hay que mostrar. Por suerte cada vez se reduce menos y ya las texturas, la animación, la física misma, hay muchas cosas que no se animan. Si yo tengo un personaje con pelo largo en una animación 3D, lo más probable es que si tengo el presupuesto, el pelo, yo animo la cabeza y el pelo reacciona a eso, digamos. Las físicas. La famosa física. Eso es. Bueno, nada, me interesa también un poquito que cuenten, para los que no sabemos como yo también, qué herramientas, digamos, para salir un cachito de la historia antes de volver a lo más actual. Como yo sé que existe el Maya, como ya lo mencionaron, y el Blender, digamos, ¿estas herramientas existen desde el principio de la animación o antes era mucho más artesanal y ahora se empezaron a organizar en programas en los últimos años? ¿O cómo fue su primer acceso a esto, a poder animar, ¿no? Bien. Bueno, en un primer momento, volvamos un poquito a la prehistoria. De hecho, Pixar no era una empresa de animación, era una empresa que vendía computadoras y vendía programas. Y animar era una forma de demostrar, che, mira, podemos hacer que haga esto, ¿no? Entonces, las empresas tenían sus propios software y los siguen teniendo. De hecho, Renderman es... De hecho, yo creo que el término render debe venir de Renderman. Seguro. Que es básicamente todos esos parámetros que vos pones en la computadora, apretás un botón y eso se construye una imagen que ya deja de tener parámetros editables, deja de ser un modelo en 3D para hacer una imagen. Es como si le sacáramos una foto, como si le sacáramos una foto, un fotograma a lo que venimos haciendo. Eso es. Pero después las empresas empezaron a escribir sus propios programas y a comercializarlos. ¿Vos siempre trabajaste con Maya? Yo sí. ¿Carrufa? Yo sí, porque realmente ya te digo, yo empecé en 2018 a estudiar animación y claro, ya empecé directamente con Maya y la verdad es que estoy súper contenta, no tengo ningún problema. Es verdad que ahora en el estudio en el que trabajo usamos 3D Max, pero también es de Autodesk, así que es muy parecido. Lo que me sorprende muchísimo es cómo últimamente está petándolo Blender. Es increíble porque, claro, además es gratuito. Entonces es una ventaja porque las licencias de Maya, madre mía, lo que cuestan, ¿no? Sí, ¿no? Es que al final es complicado que la gente, a no ser que tengas una empresa, ¿no? O trabajes de esto, entonces tienes la licencia tal, pero... yo entiendo que hay gente que diga, es que no me puedo permitir esto. ¿Cómo practico? ¿Cómo hago mi demo reel? Sí. Entonces entiendo que Blender, al ser un software gratuito, esté petándolo. Sí, Blender es un poco como la puerta de entrada a las otras drogas, en muchos casos. No, y lo que tiene de bueno Blender, yo hice un poquito de SketchUp, más o menos en... 2009, 2010. Es un programa más sencillo, más para visualización arquitectónica y para hacer algunos modelos básicos.
Y después me empecé a usar Blender y ahí me quedé. Pero igual sabes usar Maya y 3D Max. No, okay. Sé usar algunas cositas, pero de hecho hice algún cursito como para más o menos tener idea, pero full Blender. Sí, lo que tiene bueno Blender es, además de que es de código abierto, además no solo que es gratuito, sino que tiene lo escriben distintos programadores en distintas partes del mundo, y quien quiere ir colaborando en esa cosa se va armando, y quien quiera modificar el código de Blender es libre de hacerlo. Pero además ha mejorado mucho antes era imposible pensar una producción hecha en Blender. Es una verdad. Producción... ¿Por qué? Porque grande. no era tan, digamos... Y no había tanta gente que lo sepa usar, no había tanta gente que... o empresas que lo manejaran, no funcionaba tan bien, tenía cosas muy buenas, siempre fue muy bueno en modelado. Sí. Antes de hacer un personaje hay que modelarlo, es decir, esculpirlo, digamos, en 3D. Dentro del programa. En 3D siempre Blender fue muy bueno para modelado, pero tenía cosas más complicadas. Y ahora fue mejorando. Pero bueno, lo bueno que tiene es que mucha gente que tiene ganas de aprender, lo primero que hace es se descarga Blender, lo empieza a usar y después ve si sigue con Blender o si se pasa para algún otro programa más específico o que requiera alguna empresa. Claro. Bueno, como que hay unas diferencias esenciales, ¿no? Con la animación 2D en cuanto... A ver, en animación 2D uno tiene como, si trabaja con capas, ¿no? Puede crear un fondo y después arriba poner un personaje, digamos. Pero el 3D funciona así como a todo nivel, ¿no? Porque todos los objetos, digamos, pueden separarse de todos los objetos, aunque sí también puedes tener un fondo que sea más bien plano, ¿no? Eso, digamos, te cambia la manera de concebir tu universo, la manera me imagino, de encuadrar, la manera de pensar en los personajes, ¿no? Y te da muchísimas más posibilidades visuales. Digamos, que un personaje, digamos, ya lo tengas modelado y que lo puedas ver desde distintos ángulos y que no lo tengas que redibujar y que puedas hacer, digamos... Claro. Sí. Yo creo que No, sí, no, perdona, di. Yo creo que lo que tiene de bueno es que no tenés que necesariamente saber dibujar. Siempre es mejor, ¿no? Si sabes dibujar, eso siempre es un plus. Está bueno saberlo. Pero lo que sí, muchas veces, quien sabe animación 2D y sabe dibujar, puede resolver una animación solamente con ese conocimiento. En 3D, desde que tenés la idea de un personaje hasta que lo moviste, tienen que pasar muchos procesos que muchas veces no lo sabe hacer la misma persona. Claro. O si lo sabe hacer, no lo sabe hacer también. O sea, nadie es buen modelador, buen rigger. El rig es como básicamente el esqueleto, ¿no? Y sus manejadores, ¿no? Para mover al personaje, vaya. Claro. Es o como, sea que es como si difícil que alguien sea bueno en todo ese proceso, desde la creación del personaje hasta la animación del Es que es muy complicado. Es decir, existe el perfil de generalista, se llama, ¿no? Que se supone que es gente que sabe hacer todo eso. Pero al final, o sea, yo siendo exclusivamente animadora, considero muy difícil llegar a un nivel muy alto, a no ser que lleves mucho tiempo en la industria. Claro que eso también puede pasar. Pero de buenas a primeras, ser generalista y ser súper bueno en todo. Es decir, yo creo que al final, si te interesa una cosa en concreto, si por ejemplo tú quieres ser animador, pues yo creo que lo mejor es hacer eso y ya si luego más adelante quieres especializarte en otra cosa, adelante, ¿no? Pero estar a tope con eso. Es verdad que el perfil de generalista es un perfil súper valorado. Yo en mi empresa tenemos unos cuantos y he conocido a lo largo... Para supervisar, ¿no? Sí, y no, y también es que viene muy bien en la empresa tener un generalista porque si te falla alguien en cualquier departamento, tienes a esa persona, ¿sabes? Como... el comodín. El comodín, exactamente, no me salía. Y en cuanto a lo del 2D y el 3D, yo creo que lo que comentabas de que al final las posibilidades, ¿no?, que te da el 3D, yo creo que una de las cosas que fue una gran novedad y un gran paso para la animación del 3D fue todo el proceso de in-between, que en el 2D, pues claro, tú eres un pobre animador que tienes que dibujar al personaje, fotograma a fotograma y hacer pues todo, digamos, la animación post... Hasta que se pasó a digital y claro. las interpolaciones, sí. ¿No? Yo estoy hablando, tienes razón, ahí no lo he recalcado, estoy hablando de animación tradicional, ¿no? A mano. Tradicional.
Que claro, tú si haces animación pose to pose y pones al personaje en una pose, ¿no? En una key pose, ¿no? Una pose clave, y luego en otra pose, ¿no? En el frame que te interesa, pues tienes que hacer todas las poses que van en medio, que esas son las in-betweens, ¿no? Entonces, pues lo bueno del 3D, y claro, el 2D digital es verdad que según qué programas también ayudan, sin embargo, creo que aún así en el 3D es todavía más fácil, porque es como que el programa interpreta directamente todo ese in-between, y aunque obviamente tú tienes que meter mano ahí, no puedes dejarlo como te lo deja el programa porque es un desastre, pero es una ayuda muy grande, es decir, yo creo que tardas la mitad del tiempo al final. Claro. Sí, me parece que lo que aportó el 3D y teniendo estas facilidades es a lograr mayor profundidad en los sentimientos de los personajes. Ahí los fanáticos del 2D me van a querer matar, pero yo me acuerdo cuando vi una de las escenas finales de Brave, cuando Mérida está llorando, fue como en esos momentos que dije, wow, claro, las sutilezas que se logran con ciertas animaciones 3D son increíbles, como la expresión, la capacidad de mostrar qué es lo que le pasa al personaje. Si bien yo creo que se puede lograr en 2D, es muy difícil. No, pero y puede ahora ser que una lágrima en 3D te genere mucha más empatía a nivel humano o biológico que una lágrima dibujada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y aparte porque tenés para moverle como cada vez los rigs, estos sistemas de huesos, como pensemos en una marioneta. Sí. Bueno, el modelo es la marioneta y el rig son los hilos, y el manejador de arriba. Sí. Bueno, cada vez esos personajes, esos rigs son más complejos y te permiten hacer cambios más sutiles que logran sentimientos más complejos a la vez, ¿no? Y hay un poquito esta cuestión de la técnica, la relación entre la técnica y el lenguaje. Y ahí creo que tienes un poco relacionándolo con lo que hablábamos con Sloppy, un poco los avances en animación 3D después se vieron reflejados en la animación 2D, digamos. Yo creo que hoy no tendríamos películas como Klaus si no hubiésemos tenido el desarrollo de Pixar. Bueno, porque mirá como Laika usa el 3D, digamos, para animar todo y después imprimir los personajes y hacerlos en stop motion, porque todos estamos de acuerdo que es ridículo. Laika es increíble, yo flipo, porque es que tú ves la película y dices, no puede ser que esto sea stop motion, tan fluido, es increíble lo de Laika. Pero bueno, porque se basan en el 3D. Sí, exactamente. No, sí, pero es verdad que tú a veces en los documentales estos de Pixar o de DreamWorks o de cualquier productora grande ves cuántos manejadores tiene la cara solamente de un personaje y dices, es que no me extraña que el párpado izquierdo se mueva 1 milímetro cuando está nervioso y queda súper creíble y súper empatizas porque al final parecen más humanos, ¿no? Yo amo el 2D y toda mi vida he visto mucho 2D y también me he emocionado con películas 2D. Pero sí que es cierto que el 3D parece más, quitando el tema del guión, porque puede haber un mal guión y no ser nada creíble, pero si es un buen guión, como que te llega más, ¿no? Y yo creo que es una cosa que, por ejemplo, Pixar ha hecho muy bien, porque al final, si algo tiene Pixar es que saben contar muy buenas historias. Casi siempre te emocionas con una película de Pixar y son historias muy humanas, ¿no? También es verdad que luego, por poner un caso muy diferente de 2D, pero que también a mí me impacta cada vez, es Cartoon Saloon, que es un 2D, super 2D, que no pretende ser realista para nada, pero que da igual, o sea, te emocionas porque son historias preciosas, ¿no? Bien. Dejamos acá nuestro link a nuestro capítulo sobre Cartoon Saloon. Sí, también. Bueno, pero la integración del 3D en Wolf Walkers es muy sutil, es muy poderosa. Sí, cuando Maeve se convierte cuando Robin se convierte en lobo y tenemos esas subjetivas. Las subjetivas los escenarios están en 3D dibujados arriba, pero la referencia a la perspectiva es del 3D. Sí, otra ventaja me parece que del 3D, justamente relacionado a esto, es que se puede como partir la animación en pedacitos más chiquitos. Lo cual,
digo, para países como el nuestro, Argentina, que nosotros en general los que hacemos 3D solemos ser generalistas porque no hay desarrollada una industria que permita tener flujos de trabajo constantes. No es que tenés un estudio que ya se sabe cómo se trabaja y cada uno realiza una partecita, sino que bueno, te contratan freelance para que hagas un poco de todo. Sí. Eso es una limitación porque no se pueden hacer cosas como vos decías, no puedes ser excelente modelador, excelente rigger, excelente... y recién estos últimos años se está empezando a departamentalizar la industria, y creo que un poco una de las ventajas del 3D es eso, ¿no? Vos cuando animás en 2D te dan ya la cámara puesta o layout, digamos que es como el esquema de cómo va a ir, pero es el animador el que resuelve cómo se va a ver. En cambio acá vos podés tener una animación y hacer cambios de cámara, si bien la silueta y hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y para eso vean los distintos capítulos del blog de Escarrufa. Hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero hay alguien que se dedica a mover la cámara y hay alguien que se dedica a mover el personaje. Entonces, si bien hay que tener mucho cuidado en la relación entre los distintos departamentos y que todo tenga una lógica y una coherencia, cada persona se puede dedicar a un aspecto en particular. Y ahí entra mucho la parte de la coordinación, de la producción, de la dirección técnica. Entonces está bueno que empiezan a haber distintos roles que sirven un poco como amalgama entre esos distintos departamentos. Si bien hay como esa facilidad tecnológica de la que hablaba Escarrufa, de que se hace un poquito más fácil la animación, igual el 3D es súper complejo y súper caro, y no sé si no es, bueno, no, por ahí el stop motion sea más caro, pero el 3D es carísimo y toma muchísimo tiempo y toma muchísimo dinero. Entonces, si bien hay ciertas cosas que se posibilitan a través de la tecnología, después hay cosas que se aprovecha, digamos, eso que se solucionó para complejizarlas muchísimo más. Sí, yo creo que esto de que el 3D es carísimo también es una me parece que es parte de cómo se fue gestando la industria, ¿no? Cómo se generó una estética predominante. También, eso tenemos que hablarlo, ¿no? Como la estética de Pixar, después... sí, yo creo que... DreamWorks X. Claro, no, sí, yo creo que la estética de Disney, ¿no? Es como la más atractiva al público infantil, digamos. ¿Por qué? Porque son personajes guapísimos todos, sobre todo las chicas, son todas bellísimas, son todas con los ojos gigantes, la naricita pequeña, y además, yo qué sé, por poner un ejemplo, en Romper Ralph, que se ven todas las princesas juntas, con el mismo estilo visual y tal, tú las ves y dices, jolines, que son iguales, ¿no? Pero sin embargo es un estilo que funciona. Y yo creo que por eso como que lo mantienen. Y es verdad que DreamWorks está un poco ahí, ¿no? Porque también es así bastante estilizado, pero creo que un poquito menos. Y yo creo que está a medio camino entre Disney y Pixar, porque Pixar, si bien tiene un estilo estilizado, es estilizado en otro sentido. Porque tú puedes comparar a dos personajes de Pixar y que no se parezcan en nada, ya sean chico o chica o lo que sea, da igual. Si por ejemplo Alfredo de Ratatouille o Joe de Soul, por ejemplo, no tienen nada que ver en absoluto, ¿no? Pixar tiene como esa manía, que no, en realidad no es una manía porque no es algo malo, esa costumbre, mejor dicho, de darle el toque personalizado a cada personaje, ¿no? Personalizado personaje, pero ya me entendéis, que es como o la nariz más en punta o la cara más cuadrada, yo qué sé, pues por ejemplo el abuelito de Up, que es un cuadrado, ¿sabes? Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Sí, o la abuela Coco. También. El señor Fredricksen. Eso es. La abuela Coco, que también increíble, y todos es como que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Sí que es verdad Parece que la abuela Coco perdón, que te interrumpa. La abuela Coco la copiaron de una mujer real y hubo un problema ahí. Ah, mira, yo había encontrado fotos de una señora que era igual a la abuela Coco. No, pero es real, tuvieron un problema legal, me parece. Sí. Porque fueron a un pueblo mexicano, sacaron fotos, y dijeron, me voy a robar la cara de esta señora. Vaya, sin pedirle permiso a la pobre, madre mía. Sin darle plata, una película que salió más cara que cualquier otra película que había salido hasta ese momento de animación. Ya ves. Y no le dieron ni un peso mexicano, partido al medio.
Sí, ¿no? Los lados oscuros de la animación, digamos. Sí. Los ups de Disney y Pixar. Eso es. No, y en relación a lo que decías con DreamWorks, que sí, que está muy cerca, digamos, por momentos, pero al mismo tiempo también comenta sobre eso, ¿no? Porque la mejor película de la historia, que es Shrek, ¡ojo! Peliculón. también comenta sobre la belleza, ¿no? Y pone, digamos, en un lugar protagónico a la fealdad. Sí. Si bien también tiene sus personajes hiperhegemónicos y la princesa Fiona cuando es humana es es un palo y es igual a Cameron Díaz y claro. Después ella es un ogro también y como que comentan sobre eso. Es verdad sí, creo que Perdón. Creo que a DreamWorks le costó mucho superarse porque porque empezó Shrek, siendo la mejor película de la historia. Empezó muy bien y como una respuesta muy inteligente a Disney. Claro. Sí. Y después tuvo una época en la que hacía como los lado B de las películas de Pixar. Algunas salían un poco antes, un poco después, pero pensamos en el Espantatiburones versus Nemo, pensamos... El Espantatiburones, madre mía. Después está, Bichos y Hormiguitas, Sí, había como ahí una cosa que era raro. Después yo creo que fueron encontrando sus puntos fuertes, que también se abusaron de ellos. Si bien Pixar ahora últimamente está abusando de las secuelas, cierto. Cars 8. DreamWorks con Madagascar, DreamWorks con Shrek mismo. Sí, con Shrek se fueron al paso. Sí, Shrek hay como 4 o 5, ¿no? Especial de Navidad. Sí, bueno, Shrek 3, ya sin Shrek contar 4, esos, sí. porque madre mía. No, sí que es verdad que Shrek fue una revolución en la animación, en el tema argumental, ¿no? Digamos, es verdad que estéticamente también tiene un toque muy diferente, porque es un pelín más realista sin llegar a serlo, ¿no? Los humanos estoy hablando. Sí. Pero sí, es verdad que argumentalmente era más soez, más bruta, un humor más despreocupado, sin pensar en no, la animación es solo para niños, no, la animación es para todos los públicos, y Shrek lo demostró muy bien y lo hizo muy bien, muy elegantemente, y de hecho es una película que no pasa de moda. Y yo creo que fue un poquito también el pistoletazo de salida para otras productoras, ¿no? Para arriesgarse a hacer películas que no fueran tan enfocadas al público infantil, que fueran así un poco... Claro. Que siempre ha habido de esas películas, siempre. Pero como para hacer más, ¿no? Sin tanto miedo, porque Shrek tuvo muy, muy buena acogida, ¿no? Y es verdad que las que habéis mencionado después, Espantatiburones y eso, es como, uff, qué cosas más feas, ¿no? Pero al final, yo qué sé... Incluso algunas que están buenas. A mí Ants me gusta mucho, pero claro... Quedaban siempre a la sombra de las películas de Pixar. Sí, claro, yo quiero informar por este medio que, para que se sientan un poco viejos, Shrek este año cumple 20 años, así como Monsters Incorporated, que cumple 20 años. De hecho, la semana que viene va a haber un simposio de los 20 años de Shrek. ¡Qué dolor! Nada. Papers y charlas académicas sobre Shrek por sus 20 años, que lo organiza Sam Summers, que es un investigador que se dedica a investigar Shrek. Específicamente. ¡Qué Mi bueno! trabajo soñado. ¡Qué esos trabajos! Mejor trabajo total, ¿eh? El mejor trabajo del mundo lo tiene ese señor y organiza en una universidad de Inglaterra, creo que es, el simposio de Shrek. Vayan porque va a ser virtual, así que yo voy a estar ahí. Hombre. Sí, súper interesante. Yo creo que también DreamWorks encontró muy bien su sitio cuando sacaron Cómo entrenar a tu dragón, que es una pedazo de saga. Es verdad que el final lo odio, no voy a decir nada por si alguien no la ha visto, pero no me gustó nada el final. Pero es un universo... Pero gran película. Eso es un universo súper bonito, súper nuevo, no tiene nada que ver con nada que haya hecho Pixar o Disney antes, como decíamos que siempre quedaba a la sombra. Yo creo que ahí destacaron un poquito y a raíz de ahí sí que han ido sacando cositas más diferentes, ¿no? Y más personales de su propia marca, por decirlo de alguna forma. Sí, Claro. Cómo entrenar a tu dragón me hace acordar a Shrek porque un poco subvierte la lógica de los personajes de los cuentos de hadas. Sí. Pero es más infantil. Es más infantil Sí. y habla sobre los rotos, sobre los distintos, sobre los diferentes, sobre los marginados. Sí.
y en ese juego me parece que DreamWorks anda bien. También tiene esa cosa medieval, seguro que te hace acordar. Sí, como vikingo. Sí. Yo creo que estaría bueno que hablemos un poco de la estética realista, ¿no? Sí. A la que siempre tiende... ¿Qué? Cuando se pasan incluso también. Cuando se pasan también. Porque, bueno, nada, como estábamos hablando, ¿no? Vos hablabas de la empatía que puede generar el 3D, que te parece que es a veces superior a la del 2D. Yo creo que eso, como decíamos, digamos, el 3D siempre va a tender más al realismo que lo va a hacer el 2D, naturalmente. Porque el 3D... Claro. Nada, te permite ser mucho más realista, digamos, porque la realidad está en 3D, nada más que por eso. Obviamente podemos mencionar también casos en los que el 3D se aleja, digamos, se va por ahí a un lugar un poco más experimental, se va a un lugar un poco más abstracto, pero no es lo habitual, digamos, en las empresas más grandes siempre se tiende, digamos, a texturas realistas, colores realistas, si bien después pueden crear universos, no sé, Soul, tenemos un universo humano que es bastante realista, si bien está estilizado, caricaturizado un poco los diseños de los personajes, pero súper realista. Después tenemos ese universo de las almas que es súper abstracto y porque va también con esa cosa que hace Pixar de crear universos, de romper un poquito con las normas de la realidad. Pero ¿qué pasa también con este concepto del Uncanny Valley, el valle inquietante, que es cuando el 3D se zarpa, se va un poquito más allá de lo que debería en el realismo, pero no termina de ser perfecto, entonces nos hace ruido al ojo. Sí. Este concepto viene de la robótica. Eso es. Y tiene que ver con esa sensación de incomodidad o de extrañeza que nos produce un robot que nos damos cuenta que no es humano, pero que al mismo tiempo intenta parecer humano. Sí. Claro. Se llama el Uncanny Valley o el síndrome del expreso polar, ¿no? Es que esa es la película por excelencia del Valle Inquietante, ¿no? El Polar Express, que es como... ¿Qué estoy viendo? ¿Personas o animación? Pero a la vez, claro, tú sabes que no son personas porque hay algo que no termina de cuajar, pero es incómodo, es que genera esa incomodidad porque tú dices... es que no sé exactamente, mi cerebro no procesa bien lo que estoy viendo. Y es una pena porque en realidad Polar Express no es una mala película, argumentalmente hablando, no está nada mal, pero no tuvo éxito por eso, por la estética que se eligió, que no sé por qué a día de hoy siguen habiendo producciones con el Valle Inquietante, que digo, por favor, parad de intentar hacer cosas tan realistas porque no sale bien. Últimamente lo veo mucho en los... por ejemplo, hoy en día es mucho más difícil usar animales reales o bebés, por ejemplo, en las películas de live action. Entonces, por ejemplo, en Cruella, los perros... están animados en 3D y para mí ahí me generan Uncanny Valley, esos perros, ¿entendés? Porque están como, intentan integrarlos bien, entonces intentan que sean hiperrealistas, pero no están tan bien integrados, o sea, no están tan bien diseñados como para que uno realmente piense que son reales. Hay pelis que sí lo logran, para mí, por ejemplo, Life of Pi, que tiene muchos animales, es un tigre, yo veo un tigre, ¿entendés? No me genera eso, para mí está muy, muy bien logrado ese hiperrealismo en esa película, pero en Cruella esos perros me parecían como que están a un 90% incomodísimos de realidad. Sí. Lo que tiene, hay una explicación más científica, es que nuestro cerebro está muy preparado, por eso nos pasa con los humanos, ¿no? Sí. Nuestro cerebro tiene mucho espacio dedicado a reconocer caras, porque con las caras nos relacionamos con las personas, con las caras vemos qué está pensando la persona, cuáles son sus sentimientos, si nos está engañando, sus intenciones. Entonces, mientras uno más se acerca desde lo técnico a una cara real, nuestro cuerpo espera más, o sea, nuestro cerebro espera reconocer más expresiones. Y cuando hay una falla en eso, se rompe la credibilidad y eso es lo que nos produce incomodidad, nos produce incluso hasta como miedo. ¿Qué está pasando? Hay algo que en la Matrix está fallando, ¿no? Eso es. Hay algo como... es un error de nuestro cerebro muy profundo el Uncanny Valley. Final Fantasy es otro ejemplo que siempre Final Fantasy, bueno, un cuento de Navidad, yo creo que zafa un poquito más. Es raro. Es rara. Es que en esa pasa lo mismo que pasa en Expreso Polar, que es que quisieron que se identificara al famoso. Claro. Entonces, en el Expreso Polar querían que estuviera Tom Hanks. ¿Cómo hacemos una película animada pero con Tom Hanks que sea Tom Hanks? No como Toy Story que está Tom Hanks. Yo creo que hay como dos tipos de Valle Inquietante, ¿no?
que, digamos, está el caso Polar Express y Un cuento de Navidad y el caso Final Fantasy, ¿no? Porque yo creo que esas dos primeras, lo que hemos comentado antes, que nos genera incomodidad porque hay algo ya en el aspecto de los personajes que no termino de identificar si es un actor o si es animación, ¿no? Pero están bien animados, al final, quieras que no, pues se puede identificar tal. En cambio, el caso Final Fantasy yo creo que aparentemente son como muy realistas, ¿no? Ahí, si hubieran animado bien, a lo mejor les habría funcionado un poco más, pero lo que le pasa en esa película son que las expresiones son como casi de videojuego de súper antiguo, de que hablan así, casi sin... que no tienen expresiones de persona real, ¿no? Entonces como que, sí, calladitos, muy guapos, pero ya cuando ya están en la película tal, tú dices, uy, tu cerebro te alerta, esto no es una persona, ¿no? Hay algo que falla. Sí, es que creo que el valle inquietante te puede pasar justamente desde el lado del aspecto en sí o desde el movimiento, digamos. El movimiento también como otro vector a la hora de identificar algo que no termina de ser humano. Sí, podría haber un diseño de personaje perfecto, hiperrealista, pero de repente si se mueve como un robot así, sí, nos puede generar la misma incomodidad, ¿no? Sí, y mientras más cerca esté de ser perfecto, más raro pasa cuando falla algo. Sí, porque es como que salta muy rápido. Y distrae, ¿no? En términos narrativos yo creo que es algo que distrae mucho a la hora de ver, de disfrutar la película, ¿viste? De perderte en la historia. Y sigue sin funcionar. Si vamos a Love, Death and Robots... Sí. Love, Death and Robots. La segunda temporada hay un episodio que es... increíble de lo realista. Seguramente querías hablar de ese o no lo sé. Ese que está como en un desierto. Que es un chico con el pelo blanco, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Es verdad que yo cuando vi ese capítulo me quedé un poco en shock, ¿no? Analizando, un momento, ¿esto es real o no es real? Porque algún episodio... Sí, debe ser motion capture. Algún episodio sí que tiene, en la primera temporada, por ejemplo, el del frigorífico, son personas reales. Entonces dije, pues igual es imagen real, pero no lo era. Y Claro, sí, algunos estaban integrados, ¿no? Con la animación. Sí, pero a mí me pasa que si estás pensando si esto es real, no es real, en otro caso... está fallando. Está fallando, no estás pensando en la historia. Estás viendo, esto es motion capture, esto es... No sé, tal vez es para un público... Que le prestamos atención a esas cosas. Distrae, sí. Pero distrae la narrativa porque estás como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y no pasa con el que es 3D pero parece stop motion, no es stop motion pero parece 3D. Ese me parece que está muy bien logrado. El cuento de Navidad ese, de los dos nenes. Sí, ya sé cuál dices. Sí, el de Santa Claus. Sí, buenísimo. Ya ves. Sí, que es verdad que esto también, y también lo mencionasteis en el capítulo del stop motion, que por ejemplo esto pasa también en la Lego película, que yo me acuerdo cuando la vi dije, wow, o sea, es stop motion, qué bien hecho, y luego dije, un momento, no puede ser, porque aparte hacían movimientos que los propios Legos no pueden hacer, entonces como, es 3D, pero qué bien hecho, ¿no? Es como que te engaña, ¿no? Te puedes estar un momento pensando, pero a la vez no te saca de la trama, porque funciona. Sí, bueno, la película de Lego fue en ese sentido de innovaciones técnicas con nombre y apellido. La película de Lego fue la primera que trabajó con un espacio de color más parecido al de la fotografía que al del 3D. En general las películas en 3D hasta ese momento trabajaban con un espacio de 8 bits por canal, es decir, lo que puede representar un monitor, lo cual tiene sentido. Claro. Pero lo que hicieron fue, como tenían que también hacer que se parezca a una película stop motion y hacer que integre bien con las partes de live action, lo que hicieron fue trabajar con espacios de color más propios de la cinematografía. Es decir, le dan a la película más información que la que el monitor puede reproducir, para después, en postproducción, poder ajustar eso y lograr expresividad desde el color, tener más gama de colores.
Qué bueno. Qué interesante eso, como ir hacia el realismo en el color y la luz en una película que no es realista, o sí, porque en realidad parecen legos reales, al pero final... que no es realista en su diseño de personajes, ¿no? Porque le da un toque que justamente hace que parezca stop motion. Sí, para mí es una buena elección porque es justamente lo mismo que pasaba con Toy Story, ¿no? Claro, que son muñecos también. Trataron de recrear, bueno, no nos vamos a volver locos, de hecho hasta Los Increíbles, Los Increíbles no usaron personas como protagonistas es verdad, es súper curioso eso, y es un dato que a lo mejor si no te lo dicen no te lo planteas, porque precisamente sus personajes son tan creíbles que no te planteas que no, dices, es verdad, no son humanos, pero me lo había tragado como si lo fuera. Lo ves en Toy Story que los pocos humanos que hay los muestran muy poco, y yo creo que eso más que una decisión narrativa, si bien obvio el juguete está en el piso y es natural que uno vea los pies desde ese punto de vista, en realidad tiene que ver con que era muy difícil hacer humanos realistas, ¿sí? Entonces iba a distraer mucho de la película. Si bien es una buena toma de decisión, es decir, bueno, esto no lo podemos hacer. Bueno, tratemos de no mostrar personas porque se van a ver raros, concentrémonos en que la historia sea entretenida. Sí. Claro, a lo mejor porque generaba precisamente eso del valle inquietante, ¿no? Porque es verdad que qué raros se ven, es verdad que no eran realistas para nada, ¿no? En ese sentido, pero se veían raros. Y de hecho, en Toy Story está claro que nace de Teen Toy, ¿no? Que es el corto de Pixar de un bebé. A mí ese bebé me parece terrorífico. A mí me da muchísimo miedo. O sea, yo veo ese corto y de pequeña lo recordaba más o menos bien, pero es que lo veo a día de hoy y ese bebé me causa terror. ¿No dijiste que te daba miedo Sid de Toy Story? El chico malo. Sí. Bueno, por ahí porque te daba valla inquietante también. Claro, sí, yo creo que era eso, que los veía rarísimos, digo, pero... Y es el humano que más aparece en la película. Pero incluso en Teen Toy, eso del bebé absolutamente terrorífico funciona porque es el rol del bebé también. Sí. Es la amenaza, entonces está un poco bien. Bueno, después en Red's Dream también usan un ¿Cuál? payasito en El sueño de Red, que animan un monociclo. Ese es el primer personaje humano, humanish. Madre mía. Genera como mucho... También me daba un poco de repelús ese payaso, Sí, ese payaso. Ya los payasos son medio terroríficos. Es que es eso. Bueno, y ya mencionamos algunos casos en los que la animación 3D como que se aleja un poquito de esta estética predominante, que fue la de Pixar originalmente, después seguida por DreamWorks, por Disney. ¿Qué pasa, no, en el presente con las posibilidades estéticas del 3D y hacia dónde está virando? Tenemos acá un caso que nos lo anotamos porque es como uno de los más mencionados hoy en día, que es Into the Spider-Verse, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Amo esa película. Yo me acuerdo que fui a verla en el cine y ya solo con los títulos de crédito de iniciales me quedé alucinando en la butaca. Digo, de aquí no me saca nadie. Estoy a tope con esto y quiero esto. Y gracias a en realidad a esta película ahora se están sacando un mogollón de series y de historias súper parecidas. De hecho, hoy, al menos en España, ha salido Arcane, la serie de League of Legends. Y tiene una estética súper similar a Into the Spider-Verse y estoy muy agradecida porque es que es una estética preciosa que digo, wow, es que me habéis metido en un cómic y en una película 3D. Es que en Into the Spider-Verse se saltaron muchas normas del 3D para darle esta estética que nunca antes se había planteado, ¿no? Saltar, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo le dediqué un vídeo a esta película, si lo queréis ver, pues por ahí está. Pero básicamente, pues cosas como, bueno, los smear frames, ¿no? De repetir un cacho del brazo como se ve en los cómics, claro, no están en movimiento, pues ¿cómo se le da movimiento? Así. Las líneas también, o las líneas de expresividad en las caras de los personajes, que además animaba a los propios animadores, ¿no? Dentro de Maya. Claro, ¿qué pasa? Que para conseguir eso se tardaban días y días para un plano cortísimo. Yo he estado en 2 charlas de 2 animadores distintos de Into the Spider-Verse españoles y ambos decían lo mismo, que es increíble el resultado final, valió muchísimo la pena, que incluso se creó un departamento específico, ¿no? Para luego dar esta estética, aunque los animadores animaran ciertas cositas, ¿no? Al final todo pasaba por
una postproducción específica, ¿no? de aspecto cómic, pero claro, fue un reto técnico. Un reto muy grande, pero... Claro, porque las herramientas no estaban pensadas para eso, ¿no? Claro. Sí, y me parece que Into the Spider-Verse es como un gran ejemplo de, bueno, ya podemos hacer lo que querramos en 3D. O sea, ya podemos hacer todo lo que se puede hacer, ya más o menos se puede hacer. Bueno, ahora elijamos, ¿no? Elijamos qué hacer. Incluso toman cosas de la animación tradicional 2D, como animar en 2. Es decir, para animar en 2D, si vos animás 24 cuadros por segundo, te lleva muchísimo. Claro. En Disney, 1930, 1940, descubrieron que animando a la mitad de fotogramas, es decir, repitiendo a 12 y sacando 2 fotos. Claro, repetís todas las imágenes 2 veces. Te ahorrás la mitad de los dibujos. Y lo que hicieron en Spider-Verse fue retomar esto. Es decir, si bien podían tranquilamente que todos los fotogramas fueran distintos, lo que hicieron fue que los personajes estuviesen por momentos animados de a 2, es decir, que los fotogramas se repitan, pero que los fondos no. Entonces da como una animación más serruchadita, o sea, como más torpe, como más... Es como una retracción del realismo en algunas cositas. Tal cual. Entonces eso genera como más los smears, más las cosas más de cómic, que son las onomatopeyas, que me hacen acordar también a la animación de los 20, en la que la animación y la historieta estaban muy pegadas. Que eso lo vemos también en The Mitchells and the Machines. The Mitchells vs. The Machines. Wow, qué buenísima también. Bueno, bueno, también de Sony, ¿no? Sí. Es que ahora Sony está con una fase muy experimental, que me encanta, que yo creo que ahí van a salir cosas súper buenas, interesantes. Bueno, que ya empezaron cuando hicieron Lluvia de Hamburguesas. Claro, iba a decir lo mismo. Sí. Que es de los mismos directores que de Lego. Digamos, Sony está encontrando su lugar, una tercera posición entre Disney y DreamWorks que es súper interesante, súper experimental, y están sacando cosas muy interesantes. Bueno, Vivo, la película que ahora está en Netflix, es muy linda y muy interesante. Los Willowies es full Netflix, ¿no? Es de Netflix, sí, no es de Sony. No sé si en concreto han hecho alguna colaboración con alguna productora de animación, seguro que sí, ahora no lo sé. Seguramente. Pero Sony no Igual, es. Hace poquito inauguraron su propio estudio de animación en Netflix. Sí. Pero bueno. Pero no creo, seguramente han trabajado con alguien más porque... Claro. No, pero trabajan mucho con Sony y está bueno porque están marcando ahí una diferencia. La verdad es que da gusto, ¿no? Ver algo que se sale un poco de la norma, que dices, sobre todo para los que somos fans de toda la vida de la animación, porque es un soplo de aire fresco dentro de una industria que quieras que no está muy marcada, ¿no? Para que algo tenga éxito tiene que ser así. Y estas películas te están demostrando que no. Que, bueno, fue taquillera, ¿no? Lo siguiente, el caso de Spider-Verse. Y, bueno, se llevó el Oscar y al final es como un rayito de esperanza, ¿no? De, venga, se pueden hacer cosas diferentes que van a triunfar igualmente, no os preocupéis, porque al final... esa mentalidad que se tiene de que el cine de animación es infantil y tal, digo, jolín, que estamos en 2021, por favor, eso ya está anticuado, ya se tiene que saber que de la animación, bueno, y Love, Death and Robots es un claro ejemplo de ello también, de estilos muy diferentes. De hecho, el episodio de La Testigo, de la primera temporada, se recuerda muchísimo al estilo de Spider-Verse, ¿no? Un estilo así... Hermoso ese corto. Precioso. De Alberto Mielgo, ¿no? Es Mielgo el Ay, ahora me pillas, no me recuerdo. El artista, sí. Puede ser, que no sé si no es uno de los que fue uno de los que estuvo trabajando al principio en Into the Spider-Verse. Claro, es que tiene muy sentido. Mal, lo editamos y ya, no hay problema. Sí. Es un error, lo borramos. Sí, es que es eso, claro. Entonces al final, pues dices, venga, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a experimentar con tanto argumentalmente como estéticamente, porque al final todo va muy unido. Si una estética no está concorde al argumento, no funciona igual de bien, ¿no? Sí, poder tener esta libertad de adaptar la estética o las reglas del universo a la historia, que me hace acordar un poquito en los años 50 cuando nace la UPA, para romper un poco con este estilo monolítico que otra vez tenía Disney y la Warner un poco ahí como competencia.
nos da la oportunidad a la industria de que, bueno, para cada pieza artística poder crear un estilo propio, ¿no? Esta cosa más vanguardista y no tan academicista de, bueno, las cosas se tienen que ver todas más o menos así. Incluso ya las mismas empresas, bueno, uno de los primeros cosas que dije, wow, qué bueno que está esto y de dónde salió, es Paperman, uno de los cortos, creo que es de Disney. Sí, es de Disney, sí. Es de Disney. Precioso. Como, wow, cómo empezaron a jugar, a romper lo que ya fueron construyendo durante estos 20, o durante los primeros 20 años del 3D, y empezar a jugar un poquito. Y en ese sentido podemos, yo creo que el último tema sí que tenemos que tocar es qué pasa con la animación en España y en América Latina, digamos, porque no toda la animación, si bien estuvimos hablando casi exclusivamente de Pixar, de DreamWorks, de Sony, de Netflix, la verdad que la animación 3D, digamos, ya gracias a Blender o gracias a incluso hay estudios que empiezan a crecer o realizadores que empiezan a poder pagar la licencia de Maya. Nada, se está produciendo en todo el mundo y si bien es muy poco porque es difícil, requiere de mucha gente, como decíamos antes, o hay que ser un generalista o hay que tener recursos muy grandes porque tiene muchos pasos, necesita gente especializada en muchas cosas. Aún así, se está produciendo animación 3D en América Latina, en España, incluso hay algunos largometrajes, si bien no son tantos, son poquitos. Algunos hay por ahí. Sí. Por ejemplo, tenemos acá anotado, bueno, la serie que salió hace poquito, empezando desde lo más reciente, Maya y los tres. Brutal. Que bien. Es yankee igual, ¿no? O sea, es como yankee mexicana, el realizador. No, el realizador es mexicano, sí. Las voces son. Todos actores bilingües. Son todos actores bilingües y me parece que está. Muy hollywoodenses igual, todos los actores. Sí, igual. Es como está con un pie en Latinoamérica y un pie en Estados Unidos, que también es medio Latinoamérica, ¿no? Es brutal. Pero es tremenda esa y de hecho está hecha entera con Blender, que es lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Que ahora se están viendo producciones más grandes hechas enteramente con Blender. Sí, me parece que Maya y los tres es un ejemplo súper interesante de muy buenas decisiones a nivel estético. Una historia que está buena, que es súper... Sí. Que al principio para mí tiene algunos errores en la construcción de los diálogos. Me parece que cae un poquito en esta cosa muy expositiva que suelen caer a veces las series infantiles, de contarlo todo en palabras en vez de mostrarlo. Claro. Pero después, la animación es impecable, la fotografía es impecable, el manejo de cámaras es impecable. El diseño de personajes es hermoso. Diseño de personajes, el diseño los efectos especiales, el tratamiento del color. Es una serie que técnicamente no hay una coma que agregarle y una coma que sacarle. Muy Incluso tiene algunos recursos particulares, como por ejemplo cambia mucho la relación de aspecto de la pantalla. A veces usan a veces son 16:9, y a veces usan 16:9, a veces un scope más cinematográfico. A eso iba, sí, me llamó muchísimo la atención, creo que es en el primer capítulo, claro, por eso me chocó, que cuando salen las bandas arriba y abajo cinematográficas, ¿no? Las bandas negras, hay un momento en que un personaje se asoma y pasa por encima de la banda negra. Es verdad. Un momento, esto que acaba de pasar me alucinó, porque juegan con esto de una forma muy ingeniosa, sí. Sí, qué bueno. La verdad que es un ejemplo increíble. Sí. Bueno, también hablando de España tenemos el ejemplo de Klaus. Wow, el orgullo. Si bien no es enteramente, o sea, si bien es prácticamente 2D, pero tiene un montón de cosas 3D y me parece que el que no se sepa qué parte es 3D y qué es 2D es un gran logro de Klaus. Es un logro. Sí, no, yo creo que en realidad Klaus fue un poco al contrario de Spider-Verse, ¿no? Porque Spider-Verse nos da una estética 2D siendo 3D y en cambio Klaus, aunque tiene elementos 3D, nos da una estética 3D siendo mayoritariamente 2D, ¿no? Y es curioso porque tú dices, jolín, con la de trabajo que se podrían haber ahorrado haciéndolo directamente en 3D, pero es verdad que no tendría el mismo efecto, ¿no? No tendría ese encanto que tiene, que es preciosa, suavidad, es una cosa también muy novedosa y al final pues es lo que hablábamos, se trata de experimentar, de sacar cosas nuevas y aunque es posible que sí, que igual se hubieran ahorrado más trabajo haciéndolo completamente en 3D, sí,
pero igual no habría sido tan especial en lo que es la historia de la animación, ¿no? Porque al final yo creo que es importante, ¿vale? No se llevó el Oscar, pero por mí se lo podría haber llevado. Tuvo mucho éxito. Sí. Fue una lástima, se lo llevó Toy Story 3. Sí, para mí es como que... No, Toy Story 4, peor. 4. Hablando un poco de la estética y de los Oscars, justamente, los Oscars para largometraje de animación se crean en 2001. Antes no había, por una cuestión de que no había competitividad. Es como que el año de Shrek. En los 90, antes de los 90 no se la podría haber ganado nadie porque no había muchas producciones. Ya. En los 90 las únicas producciones que había eran las de Disney y las de Don Bluth queriendo parecerse a Disney y por momentos lográndolo muy bien. Pero cuando... Sí, pero fíjate que se lo llevó Ghibli también, el 2002. Sí. Ay, bien, el viaje de Chihiro. Yo creo que ya podemos completar mis 4 películas de animación preferidas, las nombramos en este capítulo, así que... Ding, ding, ding. A ver. Tengo que hacer sonar... Mis 4 películas de animación preferidas son... Coco. Coco, que acá tengo un tatuaje de Pepita gigante. ¡Hala, qué chulo! Todos los capítulos lo quiere mostrar. Yo lo quiero mostrar porque estoy orgulloso. Porque después encima me lo hice en pandemia, así que no puedo mostrarlo porque lo tengo acá. Wolfwalkers, Coco, El viaje de Chihiro y Into the Spider-Verse. Así que las nombramos todas. Pero bueno. Así que coincido en dos, en Wolfwalkers y Spider-Verse. Así que... Pero un poco desde 2001 hasta hace unos años siempre es una película de DreamWorks, alguna película de Ghibli o alguna francesa. Sí, solo una vez creo que Ghibli ganó. No, y ganar ni hablar, ¿no? Y siempre se terminan. Pero ahora está pasando que todos los años está la favorita que no es mainstream, ¿no? Estuvo Wolfwalkers este año, el año anterior estuvo Klaus, el anterior estaba Spider-Verse y lo ganó. Pero están apareciendo como... Sí. Se está como descentralizando un poco esto que hablábamos también de Latinoamérica y de España. Se está descentralizando un poco la producción de animación. E incluso en producciones, digamos, mainstream o populares o con éxito en taquilla. Uno se imaginaba antes una producción francesa y era para 3 o 4 ñoños que nos gusta la animación y la vamos a ver, no sé. Algunas de... Perdí mi cuerpo. Claro. Pero incluso las Tortuga Roja. Claro, tal cual. Incluso las producciones ahora de animación mainstream son de otros estudios o están rompiendo un poco esa hegemonía. Sí. Está apareciendo Netflix, está apareciendo... Bueno, supongo que en algún momento Amazon hará una introducción fuerte. Puede ser. Apple TV con Wolfwalkers. Sí, yo creo que al final la globalización, ¿no?, está llegando a todos los aspectos del mundo y concretamente ahora la animación, el tema streaming está haciendo mucho, el tema pues de las plataformas, pues lo que habéis mencionado, ¿no?, Netflix, Apple TV, tal, porque al final es una forma de llevar a casa de todo el mundo producciones que a lo mejor antes era un riesgo llevar al cine, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que había productoras que igual no querían decir, venga, vamos a gastarnos el pastizal que supone llevarlo al cine, porque es que es un pastizal y si luego no se recupera, a lo mejor la productora se va al garete. Sí. Pero ahora, a través de estas plataformas que están en casas de todos, es como, bueno, pues no es tan caro, vamos a distribuirla y a ver si funciona. Y yo creo que al final, a raíz de esto, se está generalizando mucho lo que es la animación no infantil, ¿no? Es decir, que nos están llegando cosas, por lo que decíamos antes, nuevas, más maduras, que al final la animación infantil a mí también me encanta, ¿no? Pero que, pues, ver cosas diferentes. Que sí, eso de... Pero incluso animaciones infantiles que hablen un poco que le hablen un poco a todo el mundo. Eso es. Bueno, Shrek fue la primera, ¿no? Es una animación que es para chicos, pero que la ve cualquiera y le gusta. Es para chicos. Bueno, pero está pensada para un público infantil y... Pero al final se nota que amo Shrek. Claro, tiene ese target adulto también. Sí. Y yo creo que eso es una cosa que nos viene de Japón, ¿no? De la animación asiática en general, porque... considero que allí la animación está más vista para todos los públicos. Es una cosa que en Occidente no pasa. Como el cómic, que también es algo que pasa en Francia. Que el cómic es muy para los adultos, consumen cómic, como en Japón se consume manga por los adultos, y también pasa en Francia que la animación es muy adulta.
Si bien también hay animación infantil, obvio. Y hablando de 3D en Francia, está esta serie muy popular ahora, Ladybug, por ejemplo. Sí. Digamos, también producen 3D muy bueno porque tienen ahí Gobelins. Es su escuela de animación que hacen 3D buenísimo. Sí. Sí, y al final eso, y volviendo a lo que decíamos antes de las producciones españolas y argentinas y tal, es verdad que yo creo que cada vez está creciendo mucho más, controlo mucho menos Argentina, pero hablando de España, estoy viendo que están saliendo un mogollón de producciones. Sé de algunas que todavía ni siquiera han salido ni un tráiler, ¿no? Pero que se están cociendo, ¿no? Y son varios largometrajes o series de más calidad, tipo pues lo que mencionabais Ladybug, que en este caso pues no es española, ¿no? Pero que hay de ese estilo. Y sobre todo se está creando mucha industria en las grandes ciudades. Y eso está muy bien, porque hasta ahora se veía un poquito, también en cuanto al tema videojuego, porque no mencionamos mucho el videojuego, pero al final también es animación. Y creo que es algo súper positivo, ¿no? Para precisamente experimentar un poco lo diferente, ¿no? De Pixar, Disney, DreamWorks, que está genial. Yo soy la primera que soy fan de todo esto, pero está bien ver cosas nuevas, de culturas diferentes. Ahora, por ejemplo, lo de Maya y los tres, que lo haya hecho un estudio mexicano, es ideal. Porque al final, pues, ¿quién mejor que un estudio mexicano para contar una historia mexicana? Igual que, por ejemplo, la película esta de Elcano, que fue un explorador vasco. Que está en euskera. Eso es, lo hizo un estudio de San Sebastián, de Donostia, aquí, pues, de su propia tierra, ¿no? Y al final, ¿quién mejor que ellos para contar la historia? Sí, esa tuve el placer de verla en San Sebastián, ahí en el País Vasco, que la pasaron en el Festival de Cine, la proyectaron porque ya había salido de 2019, si no me equivoco. Y si bien tiene sus cositas para mejorar, está muy buena. Y en relación con eso, una cosita más. El otro día cuando estaba en Anima Latina, donde fui jurado de largometraje, una de las películas, ya que estabas hablando del lenguaje, ¿no? Del idioma, una de las películas que había nominadas a mejor largometraje en este festival, la única en 3D, era Tundama, que es una película colombiana que estaba en idioma muisca, que es un idioma originario de Colombia. ¡Ostras, qué chulo! Había colonizadores españoles, porque la historia de Tundama, un guerrero, digamos, pero había colonizadores españoles que hablaban en español, pero todos los personajes hablaban en este otro idioma. Mira, obviamente con subtítulos, había que verla, pero vos decís que apuesta, ¿no? También tiene cosas para mejorar la peli, pero también tiene cosas muy bien hechas. Claro. Sí, y un poco esto de conocer la cultura a través de los ojos de la propia cultura, todo lo contrario a la digo, con todo el dolor que me produce Coco, ¿no? Pero como esta costumbre que tiene Disney de apropiarse historias, incluso ahora está por salir una película sobre Colombia, Encantada. Sí. Encantados. O bueno, aquí en España es Encanto, no sé. No, creo que acá también. Vale. Me parece que es interesante como estos ejemplos. Desde China está pasando mucho con el dragón en la tetera. Estoy inventándole nombres a las películas, pero... No, Wish Dragon. Lo mismo, bueno, hablamos mucho de Cartoon Saloon, pero Cartoon Saloon es un ejemplo de contar historias propias desde el lenguaje propio, desde la cultura propia. Incluso desde el idioma. Hay una versión de La canción del mar que está en gaélico. Wow. La verdad que es súper interesante poder, por un lado, poder contar nuestras historias, por un lado también colaborar. Hay mucha coproducción entre distintos países de Iberoamérica, y también hay festivales como, no sé, los premios Quirino, como festivales que empiezan como a unir al cine de animación hispanohablante para generar relaciones a largo plazo, ¿no? Sí. Una pequeña anécdota que no está muy relacionada con lo que estábamos hablando. Los vascos, digamos, con el tema del euskera, lo están recuperando de forma tan fuerte, que una cosa que me pasó en el festival de San Sebastián fue ir a ver una película coreana y que hubiera subtítulos en euskera y en inglés. ¡Ostras! Claro. Que no hubiera subtítulos en español, por ejemplo. Claro, como es un festival internacional, subtítulos en inglés. Y como está en el País Vasco, en euskera. Y la película en coreano. ¡Qué curioso! Yo entendía inglés, pero mi esposa no entiende inglés y se durmió toda la película. ¡Ay! Sí.
es que ver películas en un idioma con subtítulos en inglés incluso es difícil para quienes... Si está en inglés y el subtítulo está en inglés, bueno, no, bien, se entiende. Coreano, inglés... No. Muy difícil. Muy gracioso. Bueno, nada, creo que ya podemos ir cerrando porque aparte estamos hablando hace como 1 hora y media. Nada, nuevamente les invitamos a todos a que sigan a Escarrufa, que vean sus videos y no sé si tenemos algunas recomendaciones. Recopilando un poco las que mencionamos, vean The Pixar Story, vean el capítulo de las películas que nos formaron sobre Jurassic Park, que lo mencionamos una vez por capítulo también. Súper importante. Sí. Vayan al simposio de Shrek y si ya fue cuando sale esto, seguramente pueden ir a buscar los videos o leer los papers. Los 20 años de Shrek de Sam Summers. Sí, y otra recomendación que solemos... Bueno, hay una serie de documental en Disney Plus que se llama Inside Pixar. Sí. O Pixar desde adentro. Está súper bien, sí. Que cuentan como distintos perfiles, como un poco lo que hablábamos de la departamentalización de las producciones. Bueno, cuentan un poco cómo es el trabajo de un guionista, un rigger, un colorista, un animador, una productora, y me parece que es interesante eso para ir metiéndose. Después, cuando vean alguna peli en Disney Plus, me parece que es una de las grandes ventajas de Disney Plus, vayan a ver si las películas tienen extras. Muchas de las películas de Disney tienen un making of, tienen algunas escenas eliminadas, tienen como para un poco entender quienes no están metidos en la industria cómo se hace una película animada. Claro. Sí. ¿Algo te gustaría recomendar a vos, Escarrufa? Sí, mira, yo tengo unos cuantos libros que además los tengo aquí preparaditos, que me gustan mucho recomendar. Uno es el Animator Survival Kit, que es un monstruo. Es gigantesco. Bueno, no sé, la cámara es ese más orientado a 2D, ¿no? De Richard Williams. Sí, bueno, en realidad es la Biblia de todo animador, porque el 2D es el padre del 3D, ¿no? Y entonces, si tú quieres ser animador o te interesa saber cómo funciona la animación desde el punto de vista técnico, ¿no? Este libro es tu Biblia, porque lo cuenta todo tan bien y de una forma tan lógica que al final esto se aplica sea 2D, 3D, stop motion, da igual. Son los principios, esto es las leyes de la animación, ¿no? Igual que las leyes de la física, pues las de la animación. Luego hay otro que no es tan conocido, pero que está muy bien, que es este, que se llama Framed Ink. Sí. Este libro está genial para la composición de planos, que tú dirás, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? Bueno, en realidad, al final esto, si te gusta contar historias, tanto si eres animador, como si eres artista de cómic, como si eres concept artist, cualquier cosa, es muy importante. Eso es muy importante cómo componer el plano, ¿no? Y al final aquí te lo explica de una forma súper fácil de entender. Además ahora también está en español, porque cuando yo me lo compré, bueno, me lo regalaron, estaba solo en inglés, y lo tengo en inglés, y bueno, si sabes inglés pues no hay problema, pero a lo mejor según qué tecnicismos está bien tal, pero lo explica como de forma súper simple, ¿ves? Al final te lo reduce todo a formas geométricas y está muy interesante. Y ya por último, pero no menos importante, cualquiera de los de la serie de Art of, en este caso es el de Onward. Tengo mogollón, ya me da hasta vergüenza. Vos tenés varios también, ¿no? Sí, yo tengo algo, pero poquitos. Sí. Tengo un amigo, un colega, Nachísimo, colecciona y tiene un montón. Cada vez que voy a la casa... Es que es eso, son increíbles para cualquier fan de la animación. Y además lo bueno es que están de cualquier productora, porque he visto de Pixar, de Laika, de lo que sea, hay de todo. De hecho también tengo el de Spider-Verse, solo que no lo tengo aquí. Pero son muy buenos libros para fans o gente que trabaja en la industria para ver todo el proceso, porque hay textos que te cuentan un poco el tema, como ilustraciones del diseño de personajes, de storyboards, hay de todo y están súper bien. Entonces esas serían mis recomendaciones. Bueno, buenísimo. Y estás en todos tus canales de redes sociales, estás como Escarrufa, ¿no? Escarrufa Animación. Sí, Escarrufa Animation. Algunas es escarrufa.animation, otras es /, bueno, pero se encuentra, si tú buscas Escarrufa Animation, ahí está. Y si no, en mi canal de YouTube, que es literalmente eso, sin /, ni punto ni nada, Escarrufa Animation, hay enlaces a mi Instagram y a mi Twitter.
Buenísimo, perfecto. Bien, yo quiero recomendar un libro más que me parece que fue uno de los libros más lindos que leí, que fue Animation Incorporated o Animación S.A., que es el libro de Ed Catmull, que es uno de los creadores de Pixar, y cuenta, por un lado, cómo cuenta la historia de la fundación de Pixar, un poco lo mismo que está en el documental La historia de Pixar, pero con más detalle, y después cuenta cuáles son los principios de la organización de Pixar. Bueno, cómo se manejan para poder mantenerse creativos, para poder solucionar errores, para poder tener para cualquiera que quiera meterse en la industria de la animación es súper interesante cómo te cuentan de primera mano cómo hacer la empresa de animación, después de Disney, la empresa de animación más exitosa de la historia, que y ahora forma parte de Disney también, claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero es un gran libro, es muy fácil, a mí me costó muy poco, pero por la ñoñez que llevo. Pero es un libro muy fácil de leer y muy interesante y es espectacular. Buenísimo. Bueno, y vean Shrek. Bien, y síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, pónganos like, compártanos porque está bueno poder crecer y poder seguir haciendo cada vez más capítulos y con invitados tan lindos y tan especiales como Escarrufa. Gracias a vosotros por invitarme. Un gusto tenerte. Abrazo. Chao. Adiós. Chao.